Buenas tardes con todos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos al desarrollo de la clase de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. Esperemos una vez más que ya se vaya normalizando todo este tema correspondiente a la crisis energética, que a pesar de que nosotros en este caso ya habíamos tratado de buscar soluciones, hemos tratado de acoplarnos a estas circunstancias. Ya parece que estamos saliendo del bache, pero a veces se presentan otras circunstancias apremiantes que también nos dificultan el normal funcionamiento de la asignatura, del desarrollo, de los contenidos, pero vamos muchachos. Dentro de la presente semana nosotros vamos a tratar sobre el discurso argumentativo, que resulta totalmente elemental, en total concordancia con todo lo que hemos visto anteriormente. Ya cuando nosotros estamos hablando de un ámbito jurídico, estos argumentos no son meramente orales, ¿sí? Sino que en este mismo hecho el contenido de los argumentos debe ser estructurado a través de sustentos y fundamentos que nos permitan a nosotros corroborar la proposición que estamos desarrollando o realizando en este caso. Vamos a ir profundizando en este tema del discurso argumentativo. Y de igual forma, vamos a tratar sobre los razonamientos persuasivos. ¿Por qué? Porque este tipo de razonamientos tienen que ser bastante válidos, ¿sí? En este caso, que sean aceptables, que sean considerados como verídicos, que a su vez tengan este presupuesto de persuasión, ¿sí? Que es decir, que nos permita a nosotros llegar a obtener un convencimiento del público al cual nos vamos a dirigir dentro de las diversas actividades y entornos en que nos desenvolvemos. Es por esto que lo que vamos a lograr en la presente semana es conocer, comprender y entender la importancia de este tipo de discurso que radica en la posibilidad de inducir, modificar, refutar o estabilizar creencias o ideas en los destinatarios. Porque nosotros conocemos que a través del discurso, a través de los argumentos y además por medio de la aplicación y la utilización de la oratoria en el ámbito jurídico, nosotros vamos a poder modificar voluntades, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poder cambiar criterios dependiendo de nuestra habilidad, ¿sí? Y dependiendo de dichos argumentos. En tanto, descansen presupuestos ideológicos, es decir, de planteamientos personales, dependiendo de la perspectiva, dependiendo del propósito que llegue a tener el orador o la persona que va a implantar estos argumentos de este discurso, para lo cual es necesario conocer la intención comunicativa. Es decir, ¿qué queremos nosotros obtener de este discurso? Es decir, lo que queremos llegar a obtener o lograr a través del mismo, para lo cual se debe utilizar y emplear argumentos razonados que nos permitan persuadir, convencer al público al que nos dirigimos. ¿Sí? Ya tenemos una noción clara de aquello, porque lo hemos venido tratando de forma progresiva durante todas las clases anteriores y que vamos a continuar profundizando acerca de estos temas y de estas particularidades que nos conciernen en este caso. Bueno, tomando todo esto en consideración, vamos a hablar sobre el discurso argumentativo. ¿Sí? El discurso argumentativo responde a la intención comunicativa o finalidad de convencer o persuadir. En otras palabras, el emisor, la persona que emite este mensaje, estos argumentos, a través de él producir un cambio de actitud o de opinión en el receptor, dependiendo de la estrategia, de la habilidad, de los argumentos, del sustento, del contenido, de la estructura, vamos a llegar a modificar este tipo de actitudes
actitudes, comportamientos, conductas u de opinión, ¿sí? Esto es algo que ustedes van a tener que ir ya sembrando dentro de cada uno de ustedes con el propósito de que adquieran este tipo de habilidades y que a su vez sean el conducente para alcanzar este propósito. La importancia de este tipo de discurso radica en la posibilidad de inducir, modificar, refutar o estabilizar creencias, ¿sí? O ideas en los destinatarios, en tanto descansa en presupuestos ideológicos, esto es, visiones del mundo asociadas a él, dependiendo de lo que nosotros querramos, ¿sí? Si alguien tiene una visión contraria a la de nosotros, que incluso esto se llega a observar en discursos en varios ámbitos, ¿sí? A través de este discurso argumentativo, sustentado, motivado, fundamentado, vamos a llegar a provocar cualquiera de estas reacciones en el público al que nos vamos a dirigir. En este caso, cuando estamos hablando de derecho, estamos hablando desde un punto de vista de justicia. Los jueces tienen una visión imparcial, ¿sí? Ellos van a partir desde este medio imparcial con el único propósito de que a través de los argumentos, de las presentaciones, de las proposiciones, podamos llegar, en este caso, a direccionar a través de las evidencias, incluso de las pruebas y de todos los elementos de los cuales nos creemos asistidos, nuestro objetivo, dependiendo también del rol que ocupemos dentro de este tipo de conflictos o controversias jurídicas o legales. Se puede señalar dos dimensiones asociadas a este tipo de discurso. La del razonamiento lógico propiamente argumentativa y otra persuasiva. Es decir, que busca influir efectivamente en el receptor apelando a sus emociones y sentimientos. Cuando hablamos de razonamiento lógico, estamos hablando de sustentaciones motivadas de hechos y contenidos racionales, ¿sí? Y de igual forma, a través de la persuasión podemos llegar a la susceptibilidad, ¿sí? A la sensibilidad del público al que nos vamos a dirigir en este caso. ¿Sí? Tenemos los razonamientos persuasivos de igual forma. Este tipo de razonamientos tienen tres discursos, una clasificación de tres tipos de discursos persuasivos dependiendo de la estrategia que nosotros vayamos a utilizar o aplicar. Tenemos la demostración, la argumentación y la explicación. Dentro de la demostración, en este discurso, vamos a tratar de llegar a una conclusión partiendo de una hipótesis, es decir, de una proposición, de un planteamiento, de un punto de vista perspectivo desde el rol que ocupemos, dependiendo de los casos, con la única meta de que esta de forma posterior, si bien es cierto, a través de los argumentos, pero también en total concordancia, congruencia, articulación y coherencia con las pruebas y evidencias con las que vamos a demostrar, ¿sí? Que nuestra hipótesis o nuestra proposición es real, vamos a llegar a alcanzar este resultado que nosotros nos vamos a establecer, como les dije, dependiendo del rol que lleguemos a ocupar o que lleguemos a establecer en el caso. Aparentemente se habla de hechos y no de opiniones, ¿sí? Porque estamos hablando de hechos reales, de acciones, de conductas, dependiendo de la circunstancia del caso. Y no simplemente de meras consideraciones. ¿Por qué? Porque estos van a ser demostrados, deben ser demostrados, ¿sí? Se utilizan conceptos objetivos que aparecen como irrefutables. Cuando hablamos de conceptos objetivos, estamos hablando de información que tiene su sustento, que tiene sus medios de demostración para poder, en este caso, ratificar
o consolidar lo que nosotros hemos planteado o establecido. El discurso de la argumentación trata de causas y consecuencias, se evalúa en relación a una situación dada y se expresa con palabras comunes. En esta situación es donde se comprueba si la argumentación ha logrado su objetivo primordial: convencer al destinatario para que adopte un determinado punto de vista y realice esta acción. ¿Sí? Aquí nosotros, como ya pueden observar, vamos también a través de los argumentos a tratar de demostrar lo que hemos establecido, lo que hemos propuesto de forma directa. La explicación. Se ubica en una línea intermedia entre ambos discursos. Se la acepta o rechaza en relación a lo que ha sido explicado, por lo cual es necesario el debate donde se expresa y defiende una opinión. Cuando aquí nosotros estamos hablando de la explicación, debemos tomar en consideración que, si bien es cierto, nosotros tal vez presentaremos, y bueno, de forma obligatoria, vamos a presentar pruebas que puedan sustentar lo que nosotros estamos proponiendo, pero que será la labor, en este caso, del jurista, del abogado, del profesional del derecho, explicar el porqué, la relevancia de las mismas, ¿sí? Y a través de este debate, porque obviamente nos va a dar a nosotros también esta apertura de que se pueda incluso refutar lo que nosotros hemos propuesto por la contraparte, quien mejor establezca sus puntos de vista van a ser quienes van a obtener el mejor resultado acerca de la opción que se ha planteado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a perseguir, vamos a buscar, en este caso, que nuestra proposición sea mucho más confiable y que sea tomada o aceptada por las partes a las cuales nos estamos dirigiendo. ¿Sí? La argumentación es un modo de organizar el discurso que pretende conseguir la adhesión de un auditorio a la tesis u opiniones que sostiene el autor. Cuando hablamos de adhesión, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué entienden ustedes por este sentido de que pretende conseguir la adhesión de un auditorio a la tesis? Que se sumen, ¿no es cierto? Que compartan el mismo planteamiento que nosotros hemos tenido, ¿sí? Que en este caso incluso sean aceptados y llegar hasta el punto que sean tomados como propios de este tipo de puntos que van a ser los medios eficaces para que nosotros podamos llegar a desarrollar este tipo de problemas y resolver la controversia, ¿sí? La argumentación se identifica con el enunciado de un problema o situación que admite posiciones a favor o en contra de una tesis. Porque aquí cada quien, dependiendo del lado, del rol, del papel que vaya a desarrollar, va a tener que establecer su punto y defender lo que ha planteado, ¿sí? Para eso son este tipo de argumentos. No podemos nosotros lanzar palabras al aire sin tener el medio o los medios eficaces para llegar a demostrar lo que estamos manifestando. Argumentar es, por tanto, aportar razones para defender una opinión. Es decir, aportar el sustento, dar a conocer esta motivación y estos fundamentos que nos permiten a nosotros pensar de esta manera o realizar una u otra propuesta. Toda argumentación tiene un carácter dialógico, es decir, presupone un diálogo con el pensamiento del interlocutor para transformar su opinión, ¿sí? Porque a través del diálogo, ¿sí? De la comunicación oral, de la oratoria, la transmisión de ideas de forma verbal, es como nosotros en este caso, en el ámbito jurídico, vamos a dar a conocer nuestras proposiciones. Por ello, se ha hecho presuponer la existencia de dos o más interlocutores. Obviamente, existen partes que forman la estructura, en este caso, del desarrollo de las diversas diligencias judiciales, y por ende van a existir dos o más interlocutores dentro de estas instancias.
De aquí se deduce la necesidad de tener en cuenta el destinatario para seleccionar los argumentos o premisas más adecuados y eficaces. Y para contraargumentar, aquí incluso una técnica en el ámbito jurídico que nos permite desarrollar los argumentos, es saber qué es lo que más le gusta a un administrador de justicia. Hay administradores de justicia que netamente se basan directamente a la norma legal. Hay otros a los cuales les gusta, en este caso, la doctrina, que también nos permite en esta forma llegar a sustentar nuestras proposiciones. Y son medios que nos van a permitir articular incluso los argumentos dependiendo de las circunstancias que vayan a ser necesarias en esta situación o en una controversia en particular. Nosotros debemos darnos cuenta que por lo general vamos a vivir en un conjunto de un entorno conflictivo, ¿sí? Por el mismo hecho que la labor de un abogado de forma específica es resolver controversias, ¿sí? Obviamente sustentado en derecho y obviamente con los fundamentos y sustentos necesarios y correspondientes. Como práctica social, la argumentación implica una forma específica de interacción ante la presencia de una discrepancia o conflicto, que es lo que le estaba manifestando, tanto en la participación en distintas instancias de la vida pública como en el ámbito privado. La argumentación ofrece una alternativa a las formas directas y a la imposición a la violencia para resolver situaciones problemáticas, en las que no existe un consenso, en las que no se ha llegado o se ha podido resolver a través de un acuerdo entre las partes, ¿sí? Por eso mismo, nosotros nos vamos a manejar en este tipo de escenarios controvertidos, que tienen como propósito, como fin, llegar a alcanzar este tipo de consensos. Desde un punto de vista pragmático, la argumentación es un acto de habla complejo cuyo propósito es contribuir a la resolución de una diferencia de opinión. ¿Sí? Por otro lado, la argumentación suele combinarse con otros modos de organizar el discurso, como la explicación o la descripción, para conseguir un texto más eficaz y dinámico. Así ocurre en el ensayo, en el que predomina el procedimiento argumentativo en convicción con la exposición. Y este, de hecho, es un punto que ustedes deben tomar en consideración. ¿Para qué? Para desarrollar las actividades que tienen para esta semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que establecer, sostener, ¿sí? Demostrar a través de su pensamiento personal, desde su perspectiva, una posición determinada en relación a los diversos temas o tópicos a tratar. Otros textos, los que se emplean con profusión en la argumentación, son los textos científicos, los jurídicos y algunas modalidades de textos técnicos, por ejemplo, el informe. El discurso argumentativo, pues, se realiza en una amplia variedad de formas textuales que apelan a recursos muy diversos y poseen un distinto grado de complejidad. Establecen ciertas situaciones comunes en las que se emplea la argumentación. Dentro de ellas tenemos situaciones de carácter interpersonal que forman parte de nuestra vida cotidiana, discusiones entre dos personas con diferente punto de vista, que aquí puede ser un sinfín de temas a tratar dependiendo de lo que estén, en este caso, exponiendo su ideología estos intervinientes. Se caracterizan por la utilización de un discurso poco planificado porque no requiere tanta estructura o tanto contenido, ya que es algo que forma parte incluso, como pueden observar, en nuestra vida cotidiana o incluso en circunstancias que se presentan de forma inesperada. Situaciones de carácter social, que son cartas al director o artículos de opinión, manifiestos, anuncios publicitarios, debates, mesas redondas, que emplean un discurso más planificado, más estructurado, con una gramática más elaborada. Sí que ya tiene un carácter un poco, mucho más técnico y científico en este caso. Pero aquí tenemos las situaciones netamente técnicas,
que ya forman parte de los mismos del ámbito científico, jurídico, administrativo, que en este sentido tenemos los artículos de investigación, tratados que llegan a desarrollarse, instancias, alegatos, sentencias, demandas, que necesitan en sí un contenido bastante estructurado, ya con un conocimiento avanzado, técnico, científico, dependiendo de las áreas, para que puedan ustedes establecer estos argumentos. Usan estructuras muy informalizadas de un discurso técnico. Situaciones académicas, que en el ámbito académico, exámenes, informes, trabajos académicos, como el ensayo que tienen que presentar esta semana, saber argumentar bien es imprescindible para defender con éxito la posición que se sostiene. Y esto es lo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo de esta semana. Para ello es importante examinar los posibles argumentos de los contrincantes y buscar argumentos sólidos que defiendan nuestras conclusiones. En el ámbito de desarrollo, en este caso, y aplicación de los discursos, tenemos varios escenarios en los que, dependiendo de este tipo de circunstancias, nosotros vamos a poder aplicar discursos con contenidos y argumentos. Dependiendo, ¿sí? Dependiendo el público al que va dirigido, el escenario en el que se llega a establecer este tipo de situaciones. Un discurso ante el definido o la definida, que es el discurso que utiliza el abogado asesor, que ha sido contratado en defensa de una causa, para convencer al definido de que las acciones que le plantea, ¿sí?, a desarrollar son las más apropiadas, demostrando las razones de ley que sustenten esa teoría. Debe ser seguro, claro, en un lenguaje llano y preciso, porque ustedes cuando sí están hablando con un cliente, no van a poder profundizar tanto, ¿no? O incluso transformar este tipo de intercomunicación en un medio complejo o mucho más técnico en el que ellos no van a entender, ¿sí? Por esta misma razón vamos a tomar en cuenta estos puntos. Totalmente diferente al discurso ante el tribunal, porque es el discurso que con más cuidado debe realizar el abogado, tomando en consideración la causa que represente. Este tiene que ser exquisito en el léxico, profundamente claro, convincente y no puede estar cargado de dudas o inconsistencias. Debe basarse en argumentos reales que demuestren los hechos. Cuando nosotros aquí estamos hablando ya ante un tribunal o ante, en todo caso, ante la autoridad judicial competente, estamos hablando ante la autoridad la persona que va a resolver esta controversia. Por lo tanto, nosotros ya debemos demostrar nuestra proposición de manera técnica, de manera sustentada, y como pueden percatarse, aquí ya estamos hablando de argumentos reales que puedan justificar estos hechos y conforme nosotros adjuntemos y presentemos la misma fundamentación con la que vamos a demostrar lo que estamos manifestando en este tipo de diligencias. El discurso ante un jurado, que este discurso es muy parecido al anterior. En cuanto a su fondo y forma, solo lo diferenciamos en el modo de su presentación, ya que al ser dirigido a un jurado puede estar compuesto por personas de variedad de criterios y de nivel de educación. Esto corresponde a la estructura, a los sistemas jurídicos aplicados en los diversos, a nivel mundial, ¿no? Nosotros incluso aquí en este caso, en el Ecuador de forma interna, no contamos con este sistema jurídico como lo establece el Common Law, que es en Estados Unidos. Ustedes habrán visto películas, series, ¿no es cierto?, en las cuales contamos con un jurado. Y este jurado se conforma y se estructura con personas de la sociedad civil, ¿sí? Por eso aquí nos habla en este caso de personas de variedad de criterios e incluso de variedad de conocimientos, pero aquí en el Ecuador de forma interna no manejamos o desarrollamos este tipo de sistema jurídico, ¿sí? Discurso desde la visión del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico implica la aceptación
de que varios órdenes jurídicos pueden convivir en un mismo espacio y tiempo, negando la exclusividad estatal en la producción de normas jurídicas. Nos referimos a aquella acepción que cree posible reconocer subsistemas en el interior del ordenamiento jurídico, formados incluso con principios distintos y hasta opuestos a este, pero que son permitidos por la actividad estatal cuando no son delegaciones de la misma norma jurídica. Vamos a ir hablando y profundizando más en lo que corresponde al pluralismo jurídico. Un ejemplo de este tratamiento es el que realiza Gallet. Si es el Estado el detentor de la coacción incondicionada, no habrá otros organismos con análogo poder. Y responde, el Estado es el detentor en última instancia, pero en realidad se da en otros grupos y en otras instancias que no son el Estado. Y aquí podemos observar que sí es cierto, ¿no? Existen normativas que llegan a regirse en otras instancias que necesariamente no son emitidas por por las entidades, los organismos o las esferas estatales correspondientes. Una pregunta, aquí en el Ecuador, ¿cuál es la institución en la que se llegan a producir las leyes, las normas jurídicas? Alison Sisa, que está tan desesperada por responder. Asamblea. ¿Perdón? Si no me equivoco, creo que es la asamblea, mediante la asamblea. Ya, pero no es creo, ¿sí? Es la asamblea. Por eso este es el organismo legislativo, ¿sí? Así que siempre nosotros tenemos que hablar con certeza. Obviamente la asamblea es el órgano legislativo que permite la producción, la reforma o la derogación de normas legales, ¿sí? Eso debemos tenerlo claro. Dentro del pluralismo jurídico y la legalidad alternativa, se percibe que la emergencia de nuevas y múltiples formas de producción del derecho está internalizada en el fenómeno práctico histórico del pluralismo jurídico. Se trata de la producción y la aplicación de derechos provenientes de las luchas y las prácticas sociales comunitarias independientes del favor de los organismos o agencias del Estado. ¿Sí? Es decir, que como podíamos ver, ¿no? Incluso hasta en el ámbito religioso, en el ámbito deportivo, llegan a establecerse estas normas que necesariamente no son creadas por el órgano legislativo, ¿no? La prueba de esta realidad, por demás innovadora, que no se centraliza en los tribunales ni en las asambleas legislativas, ni en las escuelas de derecho, sino en el seno de la propia comunidad, que son los nuevos sujetos sociales, ¿sí? Con esto aflora toda una nueva lógica y una nueva justicia que nace de las prácticas sociales y que pasa dialécticamente a orientar la acción libertadora de los agentes sociales excluidos. Se rompe con la configuración mítica de que el derecho emana solo de la norma estatal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos la ley ordinaria que tiene y está estructurada por cuerpos normativos legales en las diversas áreas o materias que nos rigen, ¿sí? Pero que también llegan a instaurarse la idea consensual del derecho como un acuerdo, producto de necesidades, confrontación, reivindicaciones de las fuerzas sociales en la arena política. Por lo tanto, es un espacio como el latinoamericano, donde la fluidez de significados y prácticas sociales derivados del pluralismo jurídico irrumpen como hendiduras en la fija unidad monorracionalista de dicha modernidad. No es de extrañar que el derecho oficial deba ser reconceptualizado como un sistema cultural en el cual diferentes posiciones discursivas interactúan en un proceso constructivo. Un conjunto de vestigios conforman la implementación creciente de nuevos mecanismos de autorregulación de los conflictos, de la resolución de los intereses emergentes, sin negar o abolir las manifestaciones normativas estatales, es decir, que no pueden inobservar
o no pueden en este caso dejar de lado los cuerpos normativos debidamente preestablecidos de forma estatal, ¿sí? Se avanza democráticamente a una legalidad plural, fundada no exclusivamente en la lógica de una racionalidad formal, es decir, que tiene una estructura desarrollada de forma sistematizada, sino en la satisfacción de las necesidades y en la legitimación de los nuevos sujetos. A modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. Es necesario adecuar el discurso dependiendo de los objetivos, metas y propósitos que perseguimos al desarrollar el mismo, para que el público acepte nuestra percepción como sobre determinado tema a tratar. ¿Sí? En este caso viene a ser el punto de controversia sobre el que estaríamos tratando. El conocer los discursos razonados y persuasivos es elemental, ya que son el medio adecuado y eficaz para realizar, ¿sí? Y que a través de ellos podamos llegar a plenitud con los argumentos racionales que basan nuestra proposición. Y la aplicación a los discursos argumentativos está contenida por diversas formas textuales que serán desplegados dependiendo del escenario en el cual los aplicaremos. Por eso mismo ya hemos podido percatarnos de que en el ámbito de discursivo y ya en total apego a lo jurídico, este tipo de discurso argumentativo, estos razonamientos persuasivos son totalmente necesarios con la finalidad de tener un buen desenvolvimiento en las diversas en las diversas áreas procesales en las que tienen que actuar, en las que tiene que desenvolverse un profesional del derecho. En este caso, ustedes de forma posterior tienen que ir adaptando, asimilando, incluso fortaleciendo estas habilidades que van a ser totalmente necesarias de forma obligatoria con el único propósito de poder cumplir con las funciones, las actividades, las acciones de un abogado, ¿sí? Y con ello alcanzar estas metas propuestas, que como les he dicho, es recibir la aceptación por los administradores de justicia de las proposiciones realizadas por nuestra parte, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Perfecto, muchas gracias, muchachos. Ahora sí les voy a hablar rapidito. ¿Ya les informaron algo de del software? ¿Sí? Bueno, les voy a comunicar en este sentido lo que corresponde al software que se implementa en la universidad. La universidad ha adquirido un sistema, un programa, un software que permite dar seguimiento al cumplimiento de las actividades, ¿sí? De este sentido, va a monitorear que ustedes no incurran en faltas, que en este caso ustedes no puedan llegar a realizar trampas, en pocas palabras, al momento de efectuar este tipo de pruebas, exámenes, ¿sí? Evaluativas o valorativas de conocimientos. Porque muy bien sabemos que durante esto que hacer, no es nada del otro mundo, yo todavía no lo he empleado, no lo he aplicado en lo que corresponde a mis test, pero supongo que los compañeros ya lo habrán hecho. Cuando ustedes vayan a ingresar en una de las actividades valorativas, evaluativas, como les decía, en relación a test, exámenes, les va a solicitar la plataforma que instalen un software, ¿sí? No es dañino, no es perjudicial, no va a provocar daños en sus instrumentos, ¿sí? En sus dispositivos, así que tienen que instalar. ¿Está entendido? Eso sí, instalen, no hay ningún problema, pero de forma obligatoria para que puedan cumplir con esa actividad, van a tener que instalar el software, ¿ya? De ahí, en sí los pasos no son complejos, ¿sí? Les va a ir direccionando el mismo software con los pasos que van a tener que cumplir. Creo que el primer paso era dar una autorización. Incluso, muchachos, el software es tan inteligente que ustedes van a tener que tomarse una fotografía porque hace reconocimiento facial, ¿sí?
Y de ahí son 3 o 4 pasos nada complejos que van a tener que cumplir. De forma inmediata les va a dar acceso, en este caso, a desarrollar la actividad. ¿Está entendido hasta aquí? Ya. No es nada del otro mundo la instalación, muchachos, para serles muy sincero. Es de hecho muy básica, muy sencilla la instalación. Es bastante fácil, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes no van a poder hacer? Les comunico, no van a poder copiar. Ratifico, van a efectuarlos hasta los test que se han venido desarrollando. Muy bien saben, en este caso, es cierto, no puedo meterles a zonas que sí es ciencia, no es cierto. Yo sé que las hay. Es un porcentaje minúsculo. Yo sé que es un porcentaje minúsculo. Y en ese sentido, ustedes mismos me van a dar la razón porque creo que no hay mejor juez que uno mismo, que en este caso sabe muy bien lo que hizo o lo que no hizo. ¿Sí o no? Ya. No hay mejor juez que uno mismo en este sentido por el mismo hecho de que uno sabe lo que ha hecho o lo que no ha hecho. Y en este caso, nosotros sabemos muy bien cómo desarrollaron los test muchos de ustedes, ¿sí? Así que por la misma razón, ahora les aconsejo, les sugiero para que se eviten problemas. Si ustedes han rendido en este caso los test netamente con la pantalla, con la ventana de la actividad, es decir, del test, créanme que ni siquiera van a notar, en este caso, la utilización o la aplicación de este nuevo software. ¿Sí? Si ustedes han dado las pruebas netamente, simplemente entraban al aula virtual, se iban a la actividad, rendían la evaluación y terminaban, ni se van a dar cuenta de la aplicación. Que yo sé que sí hay personas que desarrollaban así las actividades, pero que es un grupo, es un porcentaje bastante pequeño. No nos vamos a engañar, ¿sí? No nos vamos a engañar. Yo por eso mismo yo venía solicitando este software, este sistema, este programa ya desde hace mucho tiempo atrás y al fin ya se ha tomado en consideración y han adquirido el software correspondiente, ¿sí? Si ustedes, les pongo el ejemplo más práctico para que no se engañen ustedes mismos. Si ustedes tienen la ventana del test abierto y tratan de minimizar la pantalla para abrir el PDF y poner buscar, eso lo va a detectar el software. ¿Sí me hago entender? Si ustedes tienen personas que les están ayudando o les están dictando o que están conectados tal vez en otros dispositivos, el software toma fotografías 360 del lugar en el cual ustedes están desarrollando la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a permitir identificar si tienen ayuda ajena a la de ustedes. ¿Sí me hago entender? De igual forma, si ustedes están pendientes de un celular, si ustedes incluso empiezan a realizar reacciones bruscas o si están observando mensajes en el teléfono, también lo detecta el software. ¿Sí? Si ustedes utilizaban inteligencias artificiales, lo va a detectar también el software. ¿Sí me van a entender? Verán, sí se van dando cuenta de la complejidad de este software. Pero como yo les digo, esto va directamente a afectar a las personas que se ayudaron durante todo este tiempo. ¿Sí? Si ya se acostumbraron a estar dando el test con el PDF al lado y buscando palabras claves, ya no van a poder. Si alguien les estaba dictando las respuestas correctas, tampoco van a poder. Si ustedes utilizaban otras ventanas u otros programas, tampoco van a poder. Porque además de tener este tipo de verificaciones del software, tiene sanciones. Y esto va a depender y va a quedar a consideración de cada docente. Como les puede votar a la primera de la actividad y que les va a provocar tener 0, pueden tener sanciones también de que les expulsen por 60 segundos o un minuto.
Esto quiere decir que si yo tengo 5 minutos para desarrollar el test, ya me perdí 4. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? No pueden tomar fotografías, no pueden hacer screenshots, ¿sí? Porque todo esto lo detecta el software. Así de complejo es. ¿Está entendido? Ahí sí como vulgarmente se menciona, ¿no? Guerra avisada, ya. Ahí le vi a la Ali que estaba ya completando. Entonces, ya si ustedes conocen qué tipo de conductas o qué tipo de accionar va a tener estos resultados que van a ser perjudiciales para ustedes, yo consideraría que ya no van a incurrir en los mismos, ¿no? Por eso les manifestaba. A las personas que estudiaron, a las pocas personas que realmente estudiaron, que revisaron el material, que revisaron las presentaciones, las lecturas, y se dedicaban netamente a rendir el test o el examen, ni se van a dar cuenta de la existencia del software, porque para ellos no va a haber cambio alguno. Esto va a resultar bastante perjudicial, como les manifestaba, para quienes han optado por otro tipo de soluciones y con el propósito de cumplir estas actividades. Sí, así que este es un adelanto que les hago, muchachos, para que lo tengan en cuenta. Y de hecho aquí van a tener que familiarizarse con este sistema. ¿Por qué? Porque el software ya está activado tanto para nivelación, pregrado y posgrado. Es decir, que de aquí en adelante ustedes van a manejarse con este software, ¿sí? Para las actividades. Por ende, resulta más práctico que vayan acostumbrándose y que, como les dije, ahora sí, por lo menos en lo que nos resta de trayecto, que ya, bueno, prácticamente nos falta cuarta parte, ¿sí? Nos falta una cuarta parte del ciclo. Vamos a poder, en algún sentido, llevar un poco de control sobre el desarrollo de las actividades que van a tener que cumplir ustedes, ¿sí? Porque sí es cierto, y ya les digo, yo siempre les he dicho, y no es por mal, pero créanme que si no hubiésemos tenido esta falencia, esta, esta, este perjuicio de la crisis energética, yo a estas alturas ya suelo tener estudiantes perdidos del ciclo o estudiantes que ya están pataleando, ¿sí? Pero como bien saben, ustedes salieron beneficiados con la crisis energética. Y no es por mal, pero bien sabemos. Cada uno de ustedes lo sabe bien, ¿sí? Porque cada uno de ustedes sabe quién estudió y quién copió, o quién le dictaron, o quién hizo lo que hizo. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué engañarnos? ¿Sí? Pero como les digo, por lo menos en este sentido, en este último trayecto que nos resta a nosotros para finalizar este ciclo de nivelación, ya saben todo lo que forma parte del panorama, ¿verdad? Ahora ya conocen todo lo que puede llegar a provocar o todo lo que puede llegar a repercutir en este caso que ustedes incurran en estas faltas, ¿sí? Así que evitémonos adoptar estas acciones, estas conductas y no va a haber ningún problema. La mayor recomendación que les doy yo para que no haya o exista ningún tipo de problema o percance, estudien, ¿sí? Estudien y cuando se les abra el test o el examen, concéntrense simplemente a responder las preguntas. Nada más. Porque si actúan y proceden de esta manera, no van a tener ningún tipo de perjuicio. ¿Sí? Esas es las recomendaciones que les puedo dar. Creo que con esto ya ustedes ya tienen un poquito más de conocimiento, ¿no? Acerca de este tema en particular. ¿Alguna pregunta?
Ya, y les comento, a nosotros ya el día lunes y el día de ayer tuvimos las inducciones respectivas con el personal correspondiente acerca de este software, ¿sí? Si no estoy mal, el ingeniero era mexicano, creo. Entonces, él nos mostró ya de forma práctica la utilización e incluso la observación de los reportes que se llegan a obtener este sistema. Por eso les digo, cuidado. A nosotros incluso nos mostró cómo salen las fotografías, ¿sí? Nosotros simplemente revisamos el reporte y nos sale absolutamente toda la información. A Gabriel Apreciado le expulsó la plataforma porque intentó abrir otra ventana. Oliver Shingre estaba tratando de copiar en otra página. Vanessa Mosquera intentaba abrir un PDF. Sí, todo eso nos va a salir. Así que por esta misma razón, mejor evitemos causarnos daño a nosotros mismos. ¿Sí me van a entender? Perdón, Gaby, Oliver y Vanessa, que les tome de ejemplo. Sí, pero les informo. ¿Por qué? Porque incluso como les digo, nosotros revisamos y ahí nos salen hasta las fotos. Sí, nos salen así las fotos de la visión 360 de donde ustedes han rendido el examen, para ver si es que hay personas a su alrededor, si es que están utilizando otro dispositivo, si están con el celular en la mano o cualquier cosa por el estilo. Es un software bastante avanzado, es un software bastante inteligente y como les dije, incluso hasta cuenta con reconocimiento facial para determinar que el que va a dar el test o el examen es el estudiante. ¿Sí? Entonces, este particular se me hacía prudente de darles a conocer para que luego no existan novedades o para que luego no existan sorpresas. ¿Sí? Así que tomar en consideración esto, muchachos. No hay preguntas, no hay dudas. Todo está entendido. Muy bien. Bueno, sin más, muchachos, espero que desarrollen el test. Yo, como les dije, esta semana todavía no voy a utilizar yo el software. Ya desde la próxima entramos de lleno con ello, ¿sí? Eso sí ya les aviso de forma directa en mis test, ¿sí? Y, eh, y cumplan con el ensayo, ¿sí? Cuidado con el plagio. Dime, Elder Córdoba. Buenas tardes, doctor. Yo era que estaba comentando hace un momento acerca de ese problema que tuve con la A mi página. moda decía. Yo le incluso Ya, por algo les mando los pues, reportes de los cortes de energía. Así que, a no, ver, es que ni modo, muchachos. Yo por algo les mando los reportes. ya quedó esta semana ahí. Ya, entonces, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra cuestión? Se haga vista que Riri. Igualita tu ñaña ha salido, Dios mío. Solo Riri, la gaje. Perfecto. Muchachos, sin más, les deseo un hermoso fin de semana. Cuídense un montón. Ya saben que cualquier cosa estamos en contacto por medio del grupo de WhatsApp. Les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Chao. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, Doc. Buen fin de semana. Cuídense de igual manera. Igualmente, doctor, buenas tardes. Chao. Hasta luego, Doc. Cuídense, muchachos. Chao, chao.